Hola, ¿qué tal, amiguitos? Sean bienvenidísimos a otro video de saludo desde el Reino 2083, donde ya estamos en los primeros días de pre-KVK. Estamos echándole ganas a ver si podemos sacar buenas recompensas. Y el día de hoy te voy a hablar sobre la aplicación de Rise of Kingdoms, que es una muy buena herramienta si es que eres pequeñito y pues ya sabes que no eres ballenita, que vas empezando, que estás a mediados. Y esta aplicación de la que te voy a hablar es muy buena, es una muy buena herramienta, así que pues te voy a hablar de ella para que la descargues, te informes y le des un buen uso. Antes de empezar, quiero agradecer muchísimo a los nuevos suscriptores de toda esta semanita que nos estuvieron ayudando con sus suscripciones, con sus vistas y compartiendo. Pero sobre todo, quiero agradecer a nuestros padrinos, que es el poderosísimo amiguito Jeffrey. ¡Yay! Muchísimas gracias por haber compartido nuestros videitos, que estarnos ahí dando una que otra promoción. Se le agradece muchísimo. Gracias, amiguito Jeffrey. También se le agradece al amiguito guapo de Derlowen. Sí, muchísimas gracias igual por apoyar a nuestro canal aquí con su suscripción. Y último y no menos importante, el rey de reyes, el señor Wallaby. ¡Yay! Ya lo tenemos aquí en el canal suscrito. Muchísimas gracias por el apoyo a todos ustedes. Y de no ser por ustedes, no estaríamos acá. Así que vamos a comenzar con este video ya. Así que, amiguitos, comenzamos con esto de la aplicación, la explicación que te voy a dar. Así que así de entrada, cuando pues descargues la aplicación, está aquí en diferentes pestañas que se van abriendo una con otra. Así que tenemos la primera, que es de comandantes. En esta pestaña vamos a encontrar los legendarios, los épicos, también los talentos que puede subir la comunidad. Si es que tú quieres subir alguno, lo puedes subir. Y también los reportes de guerra, luego cuando a lo mejor funciona más que nada para cuando no estás muy seguro cómo es que funciona, o qué ataque da, o qué daño da, o cuántas tropas puede llevar un rally con tal comandante. Entonces aquí lo sube la comunidad. Pero bueno, te voy a explicar así de pestaña por pestaña. Así que tenemos aquí, por ejemplo, primero a los legendarios. Aquí de hecho tenemos todos los comandantes que han salido, y lo que sí es que no se ha actualizado ya desde desde que salieron estos últimos comandantes, que es Ciro. Y no es cierto, no es Ciro, es este otro, ya saben, y Moctezuma. Entonces los últimos que están es Jisung Sin y Zenobia, pero de ahí en fuera supongo yo que no va a tardar mucho en que pues la actualicen y que pues comiencen a subir ya la información de los comandantes más recientes. Aquí pues podemos encontrar lo de todos los comandantes, pero pues igual si quieres caballería, pues ahí están los de infantería, los de arquería, si quieres comandantes para guarnición. Aquí ya todo te lo pones sin necesidad de estar buscando, para que te des una idea más fácil de que, por ejemplo, si quieres un comandante para defender tu ciudad, pues ahí te da, por ejemplo, a Carlos Martel, que si eres chiquito, y pues por ejemplo, los que tienen sus talentos en defensa, en movilidad y así. Así que, por ejemplo, ya que ya entraste, así le das a un comandante. Aquí, por ejemplo, te va a poner las habilidades. Te dice cuántas estatuillas es que puedes necesitar para cuando las subas de nivel. Por ejemplo, aquí si tengo, no sé, mi Etelfleda a la primera habilidad al 5, digamos que para tener la pericia necesito 640 estatuillas más para poderla empericar. Y aparte, aquí cada comandante también te viene los talentos, para qué son. Te viene la descripción de las habilidades, igual que en el juego. Te vienen los talentos. Aquí los talentos los puedes encontrar pues conforme a la comunidad los va subiendo, qué talentos a lo mejor les es más funcional para campo abierto, para guarnición, para hacer una buena dupla. Entonces aquí vas a encontrar, y incluso aquí en los talentos te muestra la descripción de para qué exactamente sirve. Aquí, por ejemplo, tenemos otra pestaña que es el de galería, y aquí, por ejemplo, te aparece el Legend Ronnie, que es para que digamos que vayas a checar sus videos sobre lo que habla a lo mejor de cualquier otro comandante. Te viene aquí, por ejemplo, el equipamiento más adecuado para si es que eres pequeñito, mediano y ya más grande, y pues qué beneficios, qué bonificaciones te puede dar estos equipamientos. Y
también te dice cuántas horas o cuántos días, porque ya en legendario pues ya te cuesta un chingo, pero pues te dice qué es lo que necesitas o cuál va a ser el equipamiento más adecuado para tu comandante. También te viene con qué comandante lo puedes emparejar para que sea una dupla. Y pues aquí a un lado te viene la información, digamos, por si no sabes de historia y no sabes, y a lo mejor y piensas que el comandante es ficticio, pues no, ahí está su historia, sí existió. Pero bueno, aquí lo que te comentaba era, por ejemplo, lo de las esculturas, y aquí lo vamos a poner a prueba. Vamos a tratar de empericar gracias a nuestro amiguito Augurio, que nos prestó su cuenta para empericar a su comandante que quiere, es a Ji. Así que aquí, por ejemplo, vamos a buscar a Ji. Le vamos a dar, él la tiene subido a su primera habilidad al 3, así que dice que nos va a costar 670 esculturas, así que vamos a ver si sí es cierto. A ver, ahora sí vamos a poner a prueba la aplicación. Vamos a darle aquí en comandante. Vamos a buscar al poderosísimo Ji, ya que este comandante yo más adelante sí lo quiero subir porque es muy bueno para con todos los comandantes. Así que a ver, vamos a ver. Dice que nos pide, según la aplicación, 670. Así que aquí lo bien importante es de que, pues sí, no subas los comandantes así a 5111. Los vamos a ir subiendo como se supone que se debería de subir. Y ya que en esta última ya nos está pidiendo ya ahora sí las 80, que son las más pesadas, pero ya estamos cerca de la gloria. Y ¡yay! Ahora sí hemos obtenido la pericia. ¡Mira qué coqueto se ve! Tormenta de flechas. Daña hasta 5 tropas enemigas en un área circular. Factor de 1700 de daño. Está perroncísimo. Así que sí, amiguitos, confirmo. Efectivamente, la aplicación de Rise of Kingdoms no se equivoca. Dice que nos había pedido las 670 estatuillas. Y sí, efectivamente, son las estatuillas que nos llevamos para para llegar a la pericia de Ji. Muchísimas gracias, amiguita Augurio, eres un amor. Y ahora vamos a seguir continuando con la explicación de las siguientes pestañitas que están aquí en la aplicación. Abajito de esta otra pestañita de legendarios tenemos a los épicos. Y pues si vas empezando, sí vas a estar un poquito más en esta pestaña, porque pues los pequeñines empiezan más a empericar, a subir un poco más a los comandantes épicos. Así que esta tiene las mismas funciones. Te viene aquí las habilidades, te vienen los talentos. Tú también puedes aportar y subir un talento a lo mejor que a ti te es muy funcional, con que lo puedes emparejar, y pues su historia, para que veas que los comandantes no son fake, sí existieron. Aquí, como te cuento, la siguiente pestaña es los talentos por comunidad. Y aquí, pues para que no te vayas directamente hacia el comandante, aquí puedes ir buscando las actualizaciones de los comandantes que sean, y para que pues estés a lo mejor un poquito actualizado sobre cómo se usan, si a lo mejor algún talento les es funcional más a otros, y pues no solamente para un comandante, sino para diferentes conforme la gente los va subiendo. El otro, el que te contaba, es los reportes de guerra, y en estos a muchos les es muy útil, más que nada cuando ya están más subidos, porque pues les puede mostrar qué tanto poder o qué tanto daño o cuántas tropas puede llevar, o cómo funciona con tal tropa o con diferente comandante, con segundo comandante. Entonces aquí te puede dar una idea de más o menos cuál es el poder o cuál es el potencial que puede tener alguna dupla. Y ahora, regresando a la siguiente pestaña, tenemos la sección de noticias, el periódico. En este pues está aburridón, la verdad es que yo no la veo mucho, yo no la checo mucho, porque pues son las actualizaciones que te mandan igual en el correo del juego. Y pues como ya sabes, ya se viene la actualización de Ninja Attack, así que vamos a hacer un videito sobre los comandantes, que igual le dicen que no están tan chidos, pero pues hay que ver, ya veremos, dijo el ciego.
La siguiente pestaña que tenemos es la de herramientas y aquí viene lo chido. Aquí por ejemplo te viene el de camino a las T5 y aquí es donde vas a llorar si eres free to play. Aquí te pone una pestaña que es, te pone pues el tiempo restante de construcción, la de investigación, tus recursos que tienes y los aceleradores. Así que aquí por ejemplo, no sé por qué tiene aquí 80, pero aquí la velocidad de construcción se debe de poner en total el porcentaje que tienes tanto de la alianza con título y si agarras una runa para que así te vaya descontando pues ese tiempo. Y esto es considerando que cada vez que subas un edificio tomes una runa y pidas título y pues tengas, a lo mejor que tenga tu alianza buenos santuarios y altares que te dan esta bonificación de construcción. Así que pues bueno, la máxima que se puede tener así entre título y todo eso, entonces habíamos quedado, como vimos en el anterior video, fue del 35%. Las ayudas, si tienes esta de las ayudas, es por ejemplo es centro de alianza, ahí te dice cuántas manitas te pueden ayudar y yo por ejemplo pues yo ya las tengo al 30, así que pues aquí vas a ir tú poniendo si el ayuntamiento ya lo tienes al 25 o si lo tienes, no sé, al 22 o si lo tienes bajito que apenas vas en el 15, aquí vas a ir poniendo todos los edificios a qué nivel lo tienes y conforme pues lo tengas y a la velocidad de construcción que te da, te va a aparecer cuánto es el tiempo pues restante. Aquí por ejemplo pues ya aparece como terminado, pero pues por ejemplo si le quitamos el del hospital al 24 y le quitamos igual al 24, el muro al 24, el depósito al 24 y la academia al 24, aquí por ejemplo ya nos va a aparecer que nos faltan 87 días, así que esto pues es más o menos dándote un ejemplo, ¿no? Igual en la investigación económica, aquí igual debes de poner pues considerando, ya te dije que agarres runa y título y todo, cuánto es el porcentaje, las ayudas y aquí igual pues conforme a lo que tengas te va a decir cuántos días te falta de investigación para que puedas sacar las T5. La siguiente sería la tecnología militar y pues esto funciona igual que en las otras, vas poniendo lo que te hace falta y hasta qué nivel lo tienes y te va a decir cuánto te resta. Aquí bueno, igual te viene la calculadora, pero bueno. Aquí es fácil usarla porque seleccionas aquí por ejemplo quieres saber cuántos días de aceleradores tienes, no sé, de entrenamiento para un MG. Entonces si tengo en mi mochilita, no sé, 25 fichitas de 1 minuto, 85, no sé, 50 más 68 más, no sé, 30 y así. Entonces nos va a dar que tenemos un total de... Esto es pues considerando que ya tienes todo aquí bien lo de tu mochilita. Esa de cuenta como un inventario. Entonces aquí ya te dice que vas a tener los días y pues ya te vas a dar más fácil una idea de cuánto puedes acelerar en eventos o cuando quieras sacar alguna otra cosita. Y continuando con las siguientes pestañas, tenemos el de rastreador de eventos. Aquí no muchos saben cómo funciona, pero en realidad no es mucha ciencia y no te sirve digamos de mucho. Pero pues aquí estés considerando que si estás en un MG pones qué día empieza. Si por ejemplo pues hoy empieza, te va a decir que hoy empieza entonces la primera etapa de entrenamiento de tropas. Si le pusiéramos a lo mejor que empezó hace no sé, el día 4, te va a decir que en el día 4 está la etapa de subir de poder y pues solamente es eso y puedes agregar aquí alguna otra como notitas si quieres ahí tenerla pues por cualquier otra cosa, pero pues eso no, pásalo. Aquí en mis cosas, aquí puedes poner todo lo de tu inventario, al igual que lo de los aceleradores, puedes poner aquí cualquier tipo de lo que esté en tu mochilita y te va a sacar el resultado de cuánta comida tienes, te lo saca en millones, los puntos de acción te lo saca en
en 20, bueno, en K, o sea, en miles. Por ejemplo, cuando, pues no sé, que sacas a matar a tus bárbaros y que no sé, son 1500 de AP, pues aquí te dice que tienes 35.000 de AP o así. Y siguiendo con la otra está el de entrenamiento de tropas. Esto más que nada es para aquellos que a lo mejor están participando en MGs que son arreglados, así que pues que te dicen, no sé, no te debes de pasar de, no sé, 8 millones de puntos y ya está ahí, ya no puedes hacer más. Entonces, por ejemplo, para hacer tropas y que no te pases de ese puntaje, aquí por ejemplo te dice, no sé, vas a poner entrenarte 4 infantería, vas a poner 1500 tropas. Y considerando que hay alguna runa o que esté el buff de entrenamiento, pues le vamos a poner que es del 15% y te va a aparecer cuánto es que te pide de alimento, de madera, de piedra, de oro, o sea, de recursos para poder hacer las tropas, cuánto te genera de poder crear esas tropas y cuántos puntos te da en MG para sacar esas tropas y que puedas calcular tus puntos de MG y que pues no te pases y quedar bien. La siguiente que tenemos es el de el equipo. Esta igual está muy buena porque aquí por ejemplo pones, no sé, esto es que por ejemplo es para bajitos, ¿no? Pones así un azul, que son los que más o menos ya son un poquito avanzaditos, pero pues no tanto, sino que a lo mejor apenas quieres intentar subir y poner buen equipamiento a un comandante sin que te cueste tanto. Entonces pues lo vamos a poner y aquí por ejemplo lo puedes contrastar con otro, no sé, lo vamos a poner aquí pues puro moradito para ver qué nos pone. Bueno, nada más para darte el ejemplo. Y en este caso pues obviamente tienes que buscar aquí el equipamiento que sea únicamente de caballería y que sea de infantería, sino no mixtearlo, sino lo que es realmente para tu comandante. Y aquí por ejemplo te va a decir que lo puedes comparar y te va a aparecer pues qué armaduras es mejor y cuánta bonificación le da, y comparando una con otra pues cuál es mejor. Y aquí por ejemplo si te sale el talento especial en la herrería también te marca los porcentajes extras que puede tener para tu comandante. Así que esta sí es muy útil, la verdad. Y la última que tenemos es la de curación. Aquí esta es sencillo, únicamente vas a poner que, no sé, la velocidad de curación que sea de igual, de, no sé, el 10%. El VIP obviamente, pues porque nadie es VIP 16, solamente los ricos, los pobres no. Considerando que tienes el VIP pues X normal y que tienes las 30 ayudas, vamos a poner que a lo mejor de T4 voy a las 200.000 tropas. Ponle tú que me fui yo a regalar mis tropas, toda una marcha, y pues ya ahí quedó. Entonces le vamos a poner y te va a aparecer cuánto es de recursos que requieres para curar tropas y cuánto es el tiempo, considerando los buffs y las ayudas, cuál es el tiempo que puedes pues sacar tus tropas del hospital. Y por último ya esto es para los que tienen la alianza. En esta por ejemplo funciona, no sé si has visto en las alianzas algunas que tienen los nombres en colores, entonces pues aquí los puedes tú poner, puedes ir agregando los textos para que por ejemplo te queden así y los puedas ver y ya puedas copiarlos y pegarlos en tu alianza. Entonces pues está muy fácil, es muy funcional. A mí, yo no sabía de esto, pero pues lo descubrí y dije, mira, está perrito, qué bonito. Y bueno, ahora sí, me parece todo lo que tengo que decir sobre la aplicación. Es muy funcional. Amiguitos, hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por quedarte hasta acá, hasta el final. Y espero que te haya servido de mucho, que ya vayas y la descargues esa aplicación. Aquí te voy a dejar en la cajita de descripción el link para que la vayas a descargar y que ya no la andes ahí picando y picando para ver qué, sino que pues ya vas a saber con este video pues ya qué onda, cómo utilizarla y que no andes ahí como al aire libre. Así que te dejo
aquí también en la cajita de descripción ya tenemos nuestra nueva página de Facebook, la vamos estrenando, vamos a estar ahí interactuando un poquito. Si es que quieres hablarme por allá, mandarme un mensaje o estar por allá, que tengas alguna duda, alguna sugerencia para el canal, algo que se te ocurra, ya sabes que todo comentario es bien recibido, te estoy leyendo y si puedo te respondo. Así que bye.